Bueno, entonces, señores y señoritas estudiantes, en esta ocasión, continuando con la revisión del contenido de la asignatura, tenemos que hacer referencia al impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Y en respecto de este tema, pues indicarles a ustedes prácticamente la parte esencial del mismo, qué es y para qué sirve, ¿sí? Este impuesto que se grava al valor de las transferencias, tanto locales o a importaciones, sea de bienes, muebles, en todas sus etapas de comercialización, y ya vamos a ver después por qué, y al valor de los servicios prestados. ¿Quién debe pagar este IVA? Todas las personas naturales y también sociedades, personas jurídicas que presten servicios o que también realicen transferencias o realicen también importaciones de bienes, son aquellos obligados a pagar el impuesto al valor agregado. Como veremos en la parte final de esta exposición, también manifestarles que quienes hayan pagado el IVA podrán hacer uso como crédito tributario en los casos que ameritan y estén contemplados dentro de la ley del régimen tributario interno y, por supuesto, su reglamento de aplicación. Adicionalmente, también decir que las personas y las sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente también realizarán una retención del IVA en los casos que amerite, y ya vamos a hacer también referencia a la resolución que habla de estos porcentajes. El IVA también es sujeto a un pago y a una declaración de forma mensual cuando las transacciones graban una tarifa o cuando se realizan retenciones de IVA, y también de forma semestral cuando las transacciones en su defecto graban tarifa cero. Es decir, usted realiza transacciones con una tarifa IVA, en el caso del Ecuador, 12%, este va a ser declarado y pagado de manera mensual, ¿sí? Y en el caso de aquellas transacciones que graban tarifa cero de IVA, pues esta debe ser realizada en modo o recurrencia semestral. Ahora bien, existe acá también una tabla en el cual, de acuerdo al noveno dígito del RUC, se da y se establece una fecha máxima de declaración para el caso de mensualidad y para el caso de la semestralidad, ¿no? Lo cual dejo a la apreciación de ustedes, de acuerdo al caso personal, más o menos ver en qué fecha debe pagar, ¿no? Ahora bien, ¿sobre qué se debe pagar el IVA? El IVA es un impuesto que se debe pagar en toda transferencia local o, como dijimos también, importación de bienes y en la prestación de servicios. Para el caso de las transacciones locales, la base imponible del IVA corresponde al precio de la venta de los bienes o el valor de la prestación de servicio, incluido otros impuestos, óigase bien, tasas y otros gastos relacionados, obviamente, menos aquellos descuentos y o también devoluciones. En el caso, en cambio, de las importaciones, la base imponible del IVA corresponde a la suma del valor conocido como CIF, ¿sí? Que es costo, seguro y flete, más los impuestos, aranceles, tasas, derechos y recargos incluidos en la declaración de dicha importación. ¿Cuál es la tarifa del IVA? ¿No? Ya lo dimos previamente una pequeña anticipación en el cual tenemos una tarifa del 0% y una tarifa del 12%, la cual se aplica a bienes y servicios. Existen también transferencias que no son objeto de IVA, las cuales detallan precisamente en la ley de régimen tributario interno y que vamos a verlo ya pormenorizadamente más adelante. Obviamente, en el tema de aquellos
bienes y servicios que gravan, por supuesto, 0% del IVA, estos están contemplados para el caso de los bienes y servicios en el artículo 55 de esta ley, en el cual se considera aquellos productos alimenticios en estado natural, leches, quesos, yogures, etcétera, aceites comestibles excepto el de oliva, semillas certificadas, plantas, tractores de llantas hasta 200 caballos de fuerza, sus partes y sus repuestos, medicamentos y drogas de uso humano que estén consideradas en un decreto presidencial, papel bond, libros, materiales complementarios y, por supuesto, aquellos vehículos eléctricos. En el caso de los servicios, tenemos que decir que están exentos o que no graban IVA o que tienen IVA 0%, aquellos servicios de salud, educación, transporte, alquiler, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos, servicios religiosos, servicios funerarios y espectáculos públicos, entre otros, ¿no? Los más principales hemos mencionado. Ahora bien, respecto de los servicios artísticos y culturales, que graban también una tarifa 0% del IVA, son aquellos que contemplan, por ejemplo, el servicio de preproducción, producción, montaje museográfico, aquellos servicios de composición musical, ¿sí? Esculturales también, servicios de organización, producción, presentación de servicios artísticos y culturales, como su nombre mismo lo dice, servicios audiovisuales, fonográficos, sonoros, publicaciones de libros, incluyéndose también aquellos textos digitales y, por supuesto, también aquellos servicios de investigación. En el caso, obviamente, artística y cultural. En el caso de este tema, cómo se estableció a partir del mes de septiembre de 2019, justamente mediante un decreto ejecutivo nominado 829, que se publicó en el suplemento del registro oficial número 13 del 7 de agosto del 2019. Hay algunas condiciones, por supuesto, para que se aplique justamente esta tarifa 0% de IVA, y se dice que estos tienen que enmarcarse en la sustancia económica dentro del alcance señalado en esta disposición. Obviamente constarán de manera obligatoria en el RUC bajo la actividad económica relacionada con dichos servicios. ¿Sí? Si se incumple alguna de estas condiciones, va a conllevar a que el contribuyente, obviamente, esté exento o no sea beneficiado de esta exoneración de pago de impuestos, ¿no? Si el contribuyente, por ejemplo, no tiene registrado en el RUC la actividad económica relacionada con los servicios artísticos y culturales definidos en este decreto ejecutivo que les dice relación, no podrá aplicar la tarifa 0% del IVA durante el periodo que no registró, obviamente, la referida actividad en el RUC, sin perjuicio, mucho cuidado con esto, de las sanciones que corresponden. En esto, sí, el servicio de ventas internas es muy drástico, muy tajante en cuanto tiene que ver. Y obviamente les invito a que nosotros revisemos, obviamente, el catálogo de los servicios artísticos y culturales. Esto está contemplado en el artículo 52 y el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿no? Ahora bien, para terminar con este tema, decirles que existe el listado y definición de los servicios artísticos y culturales. Y obviamente, para el beneficio tributario que se aplique 0%, es un trabajo mancomunado que ha llevado a cabo el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es muy importante, como les decía, que para la aplicación de la normativa legal se habla de que están exentos de estos beneficios la adquisición de derechos de autor, propiedad industrial, derechos conexos que mantendrán, en caso contrario,
una tarifa del 12% del IVA. Acá tampoco se acoge la comercialización de bienes a menos que estén descritos en el artículo 55 de esta ley, que ya vamos a ver a cuáles se refiere. Para hablar finalmente de la codificación de las actividades económicas conforme al clasificador industrial internacional único, CIIU, es importante revisar este catálogo que contiene los códigos de las actividades económicas relacionadas con dichos servicios artísticos y culturales sobre los cuales se aplicará 0% de la tarifa de IVA, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que hablar de la periodicidad de la declaración, ¿no? Solo podrán acogerse a la declaración semestral del IVA quienes presten exclusivamente servicios grabados con tarifa 0%, como lo vimos acá anteriormente, ¿sí? Y en el cual el contribuyente, además del servicio artístico y cultural, realice actividades grabadas con tarifa 12% o es obligado a llevar contabilidad, deberá efectuar declaraciones mensuales de este impuesto. Hay que reconocer y recordar que es una responsabilidad total del contribuyente mantener constantemente actualizado su RUC y en el caso de dedicarse a otras actividades, a cambios, los mismos deben ser registrados en su RUC en el momento que así fuera, ¿no? Obviamente acá tenemos que decir que igual los prestadores de servicios artísticos o culturales que se encuentran registrados en el RUC con anterioridad a lo que fue expedido este decreto y que deseen acogerse a la declaración del IVA con periodicidad semestral, deberán acudir a las ventanillas de servicio de rentas internas a fin de actualizar el RUC, ¿sí? Quienes se acogen a este cambio deberán presentar sus declaraciones de manera mensual hasta el periodo fiscal en que realicen la actualización del RUC, inclusive, ¿no? Y por el resto de los meses del semestre que corresponda hasta que le toque, ¿no? Esto es de acuerdo a la calendarización, los meses de julio y enero de la declaración, ¿no? Ahora, todo esto tiene un basamento legal. Estamos hablando en el tema del objeto del impuesto al valor agregado y concepto de transferencia. En la ley se habla en el artículo 52 del objeto, en el artículo 53 de la transferencia, el concepto de transferencia. Y en el reglamento de la aplicación se habla en el artículo 140 de el alcance de este impuesto. Para el caso de la base imponible, hecho generador y sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, tenemos que traer a colación que en la ley se habla en el artículo 58 de una base imponible general, en el artículo 59 de una base imponible para bienes importados, en el artículo 60 en la base imponible para casos especiales. En el artículo 61 se habla del concepto del hecho generador. En el artículo 63, quienes se consideran sujetos pasivos. Y por supuesto, en el reglamento de aplicación de esta ley, en el artículo 145, se habla de la base imponible para lo que se considera la prestación de servicios. Otro de los considerandos en esta base legal es aquella que habla de crédito tributario al impuesto al valor agregado. Y por supuesto, en la ley se considera en el artículo 66. En el reglamento para su aplicación se habla de crédito tributario en el artículo 153, en el artículo 154 para aquellos paquetes turísticos, ¿sí? Servicios financieros para el tema de la carga aérea desde el extranjero, lo que es el combustible aéreo, y para zonas exclusivas de desarrollo económico. En el artículo 155 se habla, por supuesto, de lo que son las retenciones del IVA. En el artículo 156, el sustento para estas retenciones. En el artículo 157, quienes, por supuesto, están fuera de este régimen de crédito tributario. Y finalmente tenemos que hablar de la declaración y pago de impuesto al valor agregado, como lo dijimos anteriormente,
En la ley, en el artículo 67, nos habla de la declaración, en el artículo 68 de la liquidación, en el artículo 69 del pago y en el artículo 70, por supuesto, de las mercaderías y servicios importados y la aplicación en el reglamento tanto para la declaración, artículo 158, liquidación, artículo 159 y artículo 160 si corresponde al contribuyente realizar alguna declaración anticipada del mismo. Y finalmente, hay una resolución nacional número 20-61 en el cual habíamos hablado también de algunos agentes de retención, se fijan los porcentajes de retención para el impuesto al valor agregado, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la presentación medular. Como les digo, vamos a continuación a revisar todos y cada uno de los decretos, resoluciones, normativas, articulados que hemos referenciado en esta presentación para mayor comprensión de parte de todos y cada uno de ustedes.